Buenas tardes, soy la doctora Ana Lucía Campos Arbulú, cirujana de cabeza y cuello del Hospital Rivadavia, y hoy vamos a hablar sobre el manejo del nódulo tiroideo. Los nódulos tiroideos constituyen el problema más frecuente de la patología de esta glándula. Su prevalencia ha aumentado en las últimas décadas por la amplia difusión de estudios por imágenes de alta calidad utilizados para evaluar patología del cuello. Su importancia clínica radica en que pueden causar alteraciones de la función tiroidea, ocasionalmente generan síntomas compresivos y fundamentalmente en la necesidad de excluir el cáncer. Debido a la alta prevalencia de los nódulos tiroideos, es necesaria una estrategia costo-efectiva para su manejo. Los objetivos de esta charla son detectar factores de riesgo de cáncer en pacientes con nódulos tiroideos, reconocer las características ecográficas de malignidad del nódulo tiroideo, identificar en qué casos está indicada la punción aspiración con aguja fina, interpretar los resultados de la punción y definir el tratamiento indicado en cada caso. La glándula tiroides se encuentra sobre la cara anterior de la tráquea. Está formada por un lóbulo derecho, uno izquierdo, unidos por un sector de tejido más delgado denominado istmo. Por su descenso durante la embriogénesis desde el foramen ciego de la base de la lengua hacia la región cervical, puede quedar tejido tiroide en el tracto tirogloso, lo que determina la presencia del lóbulo piramidal o pirámide de la Lowet. La glándula está irrigada por las arterias tiroideas superior e inferior y en ocasiones presenta una arteria tiroidea media procedente del tronco brachiocefálico o del callado aórtico. Presenta en su superficie un plexo venoso del cual surgen las venas tiroideas superior, media e inferior. Las dos primeras desembocan en la vena yugular interna, mientras que el inferior lo hace en la vena innominada. El drenaje linfático primario se produce en los ganglios peritiroideos y paratraqueales. En forma anterior también puede drenar en el ganglio delfiano, que está a nivel prelaringio en la membrana cricotiroidea. El drenaje secundario se dirige a los ganglios del mediastino anterosuperior y a los ganglios yugulares. Su inervación proviene de los ganglios medio e inferior del sistema simpático cervical. Cabe destacar la relación anatómica de la glándula con la rama externa del nervio laríngeo superior y el nervio laríngeo recurrente. La rama externa del nervio laríngeo superior proviene del nervio vago y cruza transversalmente la arteria tiroidea superior para luego dirigirse medialmente al músculo cricotiroideo. Se ubica cefálico al polo superior de la tiroides y en la imagen pueden ver las variantes anatómicas que puede presentar este nervio en su recorrido. El nervio laríngeo recurrente se origina del nervio vago a nivel del mediastino y regresa al cuello rodeando el callado aórtico del lado izquierdo y la arteria innominada del lado derecho, por lo que el nervio izquierdo asciende paralelo a la tráquea, mientras que el derecho lo hace de lateral a medial. Habitualmente, la arteria tiroidea inferior se localiza anterior al nervio, aunque existen variaciones. Fíjense la imagen. Ocasionalmente, el nervio se origina en el vago a nivel del cuello. En estos casos se trata de un nervio laríngeo inferior no recurrente. Esto sucede del lado derecho y en el 1% de los pacientes. Un nódulo tiroideo está conformado por un crecimiento anormal de células dentro de la glándula. La Asociación Americana de Tiroides lo define como una lesión circunscripta dentro de la tiroides radiológicamente diferente del parénquima circundante. De acuerdo con esto, si uno palpa una tumoración en topografía tiroidea que no es evidente en estudios por imágenes, principalmente la ecografía, no se trata de un nódulo tiroideo. Por otro lado, los nódulos no palpables detectados en estudios por imágenes realizados por otra patología, por ejemplo, tomografía computada, resonancia magnética o Doppler de vasos del cuello, se denominan incidentalomas. La prevalencia de los nódulos tiroideos palpables es de 3 a 7% en Estados Unidos, mientras que el diagnóstico por imágenes de nódulos clínicamente no evidentes oscila entre el 26 y el 76% de la población general. Son más comunes en mujeres, 5 a 10 veces más frecuentes, y en ancianos. La prevalencia de cáncer de los nódulos biopsiados es del 4 al 6,5%. Debido a la alta prevalencia de los nódulos tiroideos y a que la mayoría son benignos, es necesaria una estrategia costo-efectiva para su manejo. Se han identificado múltiples factores relacionados con el desarrollo de nódulos tiroideos. La exposición a radiación es un factor de riesgo de cáncer de tiroides. Entre 1940 y 1954 era común la radiación de la cabeza y el cuello para el tratamiento de la inflamación amigdalina, el acné, el agrandamiento del timo y la tinea capitis. Esto aumentó la incidencia de nódulos y cáncer de tiroides en los años subsiguientes. La exposición a radiación ambiental luego del accidente de Chernobyl en 1986 produjo un aumento en la incidencia de cáncer de tiroides. En un estudio de pacientes con enfermedad de Hodgkin tratados con radioterapia, una dosis de radiación en el cuello de 2500 centigrados constituyó un factor de riesgo independiente para el desarrollo de nódulos en la tiroides. Por otro lado, se ha descrito que la enfermedad de Graves predispone a la formación de nódulos y que estos tienen mayor riesgo de ser cáncer. Los autores que encontraron estos hallazgos recomiendan la tiroidectomía total como tratamiento de los pacientes con enfermedad de Graves y nódulos tiroideos.
La deficiencia severa de yodo predispone al bocio endémico. Se ha visto también un aumento en la incidencia de nódulos tiroideos en presencia de un déficit leve y moderado de yodo, los cuales presentan mayor tamaño en este último caso. Se han encontrado múltiples mutaciones genéticas implicadas en la génesis de los nódulos tiroideos, así como síndromes hereditarios. Los nódulos tiroideos pueden ser detectados por el mismo paciente, durante un examen clínico, en una ecografía para estudiar la glándula o incidentalmente en otro estudio por imágenes del cuello. Una vez hecho el diagnóstico de nódulo tiroideo, se debe diferenciar si se trata de un nódulo maligno o benigno mediante la anamnesis completa y los estudios complementarios correspondientes. Con respecto a la anamnesis, hay que confeccionar una historia clínica completa, poniendo énfasis en los antecedentes relacionados con patología tiroidea, como por ejemplo exposición a radiación, residencia en zona geográfica con deficiencia de yodo, embarazo reciente, antecedentes familiares de cáncer de tiroides o síndromes asociados. La forma de presentación del nódulo también debe ser tenida en cuenta, ya que, por ejemplo, el crecimiento lento pero progresivo puede sugerir malignidad, un dolor agudo podría ser causado por una hemorragia en un nódulo quístico, y el crecimiento abrupto requiere considerar un carcinoma anaplásico o un linfoma tiroideo primario. Al examinar al paciente debemos evaluar si se palpan nódulos, si se trata de un nódulo único o de un bocio multinodular y si se destaca algún nódulo dominante. Además debemos evaluar las características del nódulo, su consistencia, movilidad. No debemos olvidarnos de palpar el cuello en busca de adenomegalias. Las siguientes son características clínicas asociadas a malignidad: sexo masculino, edad menor a 20 o mayor a 70 años, exposición a radiación, un nódulo que crece de consistencia dura, fijo y o con bordes mal definidos a la palpación, la presencia de una adenopatía cervical, el antecedente familiar de carcinoma medular de tiroides, la ronquera, disfonía, disfagia o tos. Existe un amplio espectro de estudios para evaluar los nódulos tiroideos. El primer estudio a pedir ante el hallazgo de un nódulo es el dosaje de TSH para determinar la función tiroidea en caso de que no sea conocida. La ecografía tiene un rol esencial para describir las características morfológicas del nódulo. La punción aspiración con aguja fina es la clave del diagnóstico. Los marcadores genéticos podrían determinarse en las muestras citológicas para aumentar la sensibilidad. Otros estudios como la tomografía, la resonancia y el PET pueden ser útiles en circunstancias específicas. Empecemos con los análisis de laboratorio. La TSH es el primer estudio a pedir para determinar la función tiroidea. Un valor de TSH disminuido o en el límite inferior del normal indicaría un hipertiroidismo. En este caso, se debe realizar un centellograma tiroideo para determinar si el nódulo es hiperfuncionante, como por ejemplo en el bocio nodular tóxico o enfermedad de Plummer. A estos nódulos hiperfuncionantes se les llama nódulos calientes. Los nódulos calientes muy rara vez son malignos. Si el valor de TSH está aumentado, uno debe pensar en un hipotiroidismo. En estos casos no debe realizarse el centellograma como primer estudio de imágenes. Se dosa entonces tiroxina y los anticuerpos antiperoxidasa. Estos últimos se encuentran elevados en la tiroiditis de Hashimoto. Los anticuerpos antitiroglobulina son utilizados en caso de alta sospecha clínica y ecográfica de tiroiditis de Hashimoto con anticuerpos antiperoxidasa negativos. La tiroglobulina cumple un rol fundamental en el seguimiento de los pacientes operados por cáncer de tiroides, pero no es necesario dosarla en el estudio inicial del paciente. La calcitonina no se mide de forma rutinaria. Se solicita en casos de PAF sospechosa de carcinoma medular y en pacientes con antecedentes familiares de NEM2 o carcinoma medular. Su valor normal es hasta 10 picogramos por mililitro. Un valor mayor a 100 es altamente sugestivo de carcinoma medular. Entre 10 y 100 se considera alterada y se recomienda continuar con el estudio del paciente para mejor aproximación diagnóstica. Cuando hay un paciente con antecedente familiar de carcinoma medular, debe evaluarse la mutación del protoncogen RET. La ecografía tiroidea es el estudio de elección para evaluar las características morfológicas del nódulo tiroideo: la forma, el tamaño, la posición, los bordes, el contenido, el patrón ecogénico y el patrón vascular. Es un método seguro, permite diagnosticar lesiones pequeñas de hasta 1 milímetro de diámetro. Está indicada en los casos de nódulo palpable en topografía tiroidea y en incidentalomas detectados en otro estudio por imágenes. En casos de síntomas cervicales inespecíficos, puede realizarse una ecografía si el examen físico y los análisis de laboratorio sugieren patología tiroidea. En los pacientes que se presentan con un nódulo palpable, la ecografía permite el diagnóstico de nódulos adicionales hasta en el 50% de los casos. Debido a la alta prevalencia de los nódulos tiroideos y la baja agresividad del cáncer de tiroides, no se recomienda utilizar la ecografía como método de screening en la población general. Sí debe realizarse en las personas con nódulos y en aquellas con factores de riesgo para cáncer de tiroides.
Los pacientes con cáncer de tiroides bien diferenciado familiar deben ser sometidos a una anamnesis exhaustiva y examinación dirigida del cuello como parte de la rutina de salud, porque se han descrito casos de cáncer más agresivo en la segunda generación que en la primera. Las características ecográficas asociadas a malignidad son un nódulo sólido hipoecoico, la presencia de microcalcificaciones, márgenes irregulares, microlobulados o espiculados, un diámetro anteroposterior mayor que el diámetro transverso, la extensión extracapsular y la vascularización intranodular aumentada y desorganizada. Acá tenemos algunos ejemplos de las características ecográficas de malignidad. En la figura A se puede ver un nódulo hipoecoico con bordes irregulares. En la figura B, este nódulo hipoecoico presenta microcalcificaciones. En la figura C se ve extensión extratiroidea. En la figura D se ve un nódulo hipoecoico con diámetro anteroposterior mayor que su diámetro transverso. El TIRADS es un sistema de clasificación ecográfica de los nódulos tiroideos. TIRADS 1 habla de una glándula tiroides normal. TIRADS 2 habla de un nódulo benigno. El TIRADS 3 es un nódulo probablemente benigno que tiene menos del 5% de riesgo de malignidad. En estos casos se indica control, pero algunos casos son biopsiados. Por ejemplo, si el nódulo crece durante el seguimiento, si el paciente no volverá para el seguimiento o si tiene factores de riesgo clínicos para malignidad. TIRADS 4 habla de una sospecha de malignidad que se divide en A y en B. En el primero el riesgo de malignidad es del 5 al 10%, mientras que en el segundo del 10 al 80%. TIRADS 5 es un nódulo probablemente maligno con un riesgo mayor al 80% y en estos dos últimos casos tiene indicación de PAF. Un TIRADS 6 habla de un nódulo maligno que ya ha sido confirmado por anatomía patológica. En esta tabla pueden ver las distintas características de los nódulos que han sido incluidas en cada categoría del TIRADS. El centellograma tiroideo evalúa áreas hiperfuncionantes dentro del parénquima tiroideo. Se utiliza ante la presencia de un nódulo tiroideo en un paciente con TSH disminuida, o sea, con hipertiroidismo, para determinar si el nódulo es autónomo. Los nódulos hiperfuncionantes son denominados nódulos calientes, como por ejemplo en el bocio nodular tóxico o enfermedad de Plummer, mientras que los no funcionantes se llaman nódulos fríos. Más del 80% de los nódulos son fríos, de los cuales hasta un 20% son malignos. Alrededor del 5% de los centellogramas evidencia nódulos calientes, de los cuales menos del 5% son malignos. Una limitante de este estudio es que no detecta actividad en nódulos menores de 1 centímetro. En la imagen de arriba se puede ver la captación centellográfica de una tiroides normal. Abajo a la izquierda se ve un nódulo frío y abajo a la derecha un nódulo caliente. La tomografía computada y la resonancia magnética no se usan de rutina para el estudio de los nódulos tiroideos, dado que no suelen detectar lesiones malignas, a excepción de los casos más avanzados. Sin embargo, pueden ser útiles cuando el nódulo es maligno para complementar la evaluación ecográfica de los compartimientos central y lateral del cuello en búsqueda de adenopatías, o en el caso de un bocio de gran tamaño con proyección intratorácica para determinar la extensión del mismo, así como la relación con estructuras vecinas, tales como la tráquea, el esófago y los vasos. Los nódulos tiroides detectados en forma incidental por tomografía, así como los que se evidencian por resonancia magnética, tienen un riesgo de malignidad incierto y deben ser evaluados por ecografía. En esta tomografía se observa un borcio cérvico-torácico que desplaza la tráquea hacia la derecha. El PET-TC no se realiza habitualmente para estudiar los nódulos tiroideos. Tiene una relativa alta sensibilidad pero baja especificidad para el diagnóstico de cáncer, por lo que no se recomienda su uso. Los incidentalomas detectados en PET, habitualmente realizados en el contexto de otra patología oncológica, son los menos frecuentes, pero tienen mayor probabilidad de ser malignos que aquellos detectados por otros estudios, hasta un 33%, y estos cánceres pueden ser más agresivos por una menor diferenciación celular. Dichas lesiones requieren una evaluación precoz con ecografía y PAF. Una captación difusa del marcador en la glándula es sugestiva de tiroiditis. Cuando se asocia a evidencia clínica y ecográfica de tiroiditis autoinmune, no se requiere profundizar el estudio con más estudios por imágenes ni punción. La punción aspiración con aguja fina es el procedimiento de elección en el estudio de los nódulos tiroideos. Junto con la ecografía tiroidea constituyen la piedra angular de la evaluación del nódulo, ya que permiten una mayor aproximación diagnóstica. Se recomienda su realización con guía ecográfica y la presencia del patólogo que confirme que la muestra es suficiente para su análisis. Es un procedimiento simple y seguro que se realiza en forma ambulatoria. Se utiliza una aguja de 23 a 27 gauge unida a una jeringa de 10 mililitros. Se realiza la punción mirando la pantalla del ecógrafo y una vez que vemos la punta de la aguja dentro del nódulo, se procede a la aspiración del tejido con movimientos repetitivos.
Este material es extendido en portaobjetos, donde es fijado para el estudio citológico. En los dibujos se puede ver la posición de la aguja en relación al transductor y en la foto de la derecha la flecha señala la punta de la aguja dentro del nódulo. Como vimos antes, los nódulos clasificados como TIRADS 4, 5 y en algunos casos 3 tienen indicación de punción, pero muchas veces la ecografía no informa el TIRADS. En estos casos podemos usar los criterios de la Asociación de Tiroides Americana para evaluar qué nódulos punzar. Se indica la PAF en nódulos con sospecha de alta malignidad a partir de 1 centímetro. Estos nódulos son aquellos que son hipoecoicos y con al menos una característica sospechosa más, como la presencia de microcalcificaciones. Los nódulos de riesgo intermedio son aquellos que son hipoecoicos sin otro factor de mal pronóstico. En estos también se indica a partir de 1 centímetro de diámetro. Los nódulos de bajo riesgo son los iso o hiperecoicos y en estos casos se indica la punción a partir de 1,5 centímetros. Los nódulos de muy bajo riesgo son los espongiformes o parcialmente quísticos. En estos se indica recién cuando miden 2 centímetros de diámetro. Los nódulos puramente quísticos o que no cumplen los criterios anteriores no tienen indicación de punción. Cuando un paciente tiene más de un nódulo, por ejemplo un bocio multinodular, cada nódulo presenta un riesgo de malignidad independiente, por lo que deberá evaluarse las características de cada nódulo para establecer la necesidad de punzarlo. En 2007, el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos organizó en la ciudad de Bethesda la conferencia del Instituto Nacional del Cáncer de PAF tiroidea, donde se estableció una clasificación por categorías para la interpretación universal de los resultados de la punción aspiración con aguja fina. Este es el sistema Bethesda. La categoría Bethesda 1 corresponde a una punción no diagnóstica o insatisfactoria. Puede ser por muestras con excesiva sangre en el extendido, líquido de quiste, material no representativo, fijación inadecuada o escaso número de células foliculares. Para que un extendido sea satisfactorio, debe tener al menos 6 grupos de células foliculares con 10 células en cada grupo. El riesgo de malignidad de esta categoría es del 1 al 4%. Con este resultado, debemos repetir la PAF. Bethesda 2 significa citología benigna. Incluye nódulos foliculares benignos y tiroiditis. La tasa de falsos negativos de esta categoría es de 0 a 3%. Con este resultado se procede al seguimiento. Bethesda 3 habla de atipía o lesión folicular de significado incierto. Son muestras que no pueden clasificarse claramente como benignas, sospechosas o malignas. Corresponde al 3 al 6% de todas las punciones de una institución. Un porcentaje mayor implica un sobreuso por falta de asignación a otra categoría más adecuada. El riesgo de malignidad en esta categoría es del 5 al 15%, por lo que se sugiere repetir la PAF, y si la segunda punción es Bethesda 3, se recomienda la cirugía. En estos casos puede utilizarse marcadores moleculares si están disponibles para una mejor aproximación diagnóstica. Bethesda 4 es una neoplasia folicular o sospecha de neoplasia folicular. La citología no permite diferenciar entre un adenoma y un carcinoma folicular. Para esto se requiere del estudio histológico. Aproximadamente 15 a 30% son tumores malignos. En estos casos está indicada la cirugía. Y también en estos casos los marcadores moleculares serían útiles. Bethesda 5 informa sospecha de malignidad. La muestra citológica no presenta todas las características típicas de una lesión papilar, solo algunas, y no permite un diagnóstico de certeza. Entre el 60 y el 75% de estas lesiones terminan siendo carcinomas papilares, por lo que se indica la cirugía. Bethesda 6 es punción maligna. Las características citomorfológicas son concluyentes de malignidad con una probabilidad del 97 al 99%. Se recomienda la cirugía en estos casos. Se han identificado diversas mutaciones genéticas asociadas a los distintos tipos de cáncer tiroideo. Para el carcinoma papilar se asocian mutaciones en los genes RET, BRAF, NTRK1 y MET. Para el folicular en el gen RAS. El carcinoma medular presenta mutaciones en el gen RET en una región diferente que la mutación del carcinoma papilar, y el cáncer anaplásico puede presentar mutaciones en los genes TP53 y CTNNB1. Desde 2013, la NCCN recomienda considerar el diagnóstico molecular para evaluar los nódulos con PAF compatibles con lesiones foliculares de significado indeterminado o sospechosa para neoplasia folicular, que serían Bethesda 3 y 4 respectivamente. Si el resultado del marcador molecular llega a predecir un riesgo de malignidad menor al 5%, se podría tomar una conducta expectante con seguimiento clínico, lo que reduciría la cantidad de cirugías por nódulos benignos. En la actualidad hay 2 kits moleculares utilizados en forma comercial, aunque en nuestro país no son ampliamente utilizados. Los pacientes con nódulos Bethesda 3, 4, 5 y 6 son los que tienen indicación de cirugía. Cuando se trata de un nódulo único, se recomienda una lobectomía para los nódulos Bethesda 3 y 4. Este abordaje puede ser modificado en base a los estudios moleculares. Actualmente, algunos casos de carcinoma papilar de tiroides de bajo riesgo se están tratando con lobectomía.
siempre y cuando se pueda realizar un seguimiento estricto y que el paciente esté de acuerdo. Por el riesgo aumentado de malignidad, se prefiere la tiroidectomía total en pacientes con citología maligna o sospechosa de malignidad, es decir, Bethesda 5 y 6, aquellos con mutaciones específicas para carcinoma, características ecográficas sospechosas del nódulo, nódulos mayores de 4 centímetros, Bethesda 3 o 4, antecedente familiar de cáncer de tiroides o exposición a radiación, si es que al confirmarse la malignidad del nódulo luego de la lobectomía se indicará completar la tiroidectomía. Otra indicación de tiroidectomía total es la presencia de nódulos contralaterales o, si el paciente lo prefiere, para evitar una segunda cirugía en caso de requerir tiroidectomía total tras obtener la anatomía patológica diferida de una lobectomía. Con respecto al tratamiento de los nódulos benignos, en primer lugar debe asegurarse una ingesta de yodo adecuado. En caso de sospechar un déficit, se indica suplemento. Se puede considerar la cirugía para nódulos que persisten creciendo luego de repetir la PAF y que ésta sea benigna, cuando son mayores de 4 centímetros o si causan síntomas compresivos o estructurales, o también por motivos estéticos. Si no hay nódulos en el lado contralateral, se puede realizar una hemitiroidectomía. De lo contrario, deberá realizarse la tiroidectomía total. En caso de que los nódulos sean asintomáticos con pequeños aumentos de tamaño, deben ser monitoreados sin intervención. Para los nódulos quísticos se recomienda aspirar el contenido del quiste durante la punción. Cuando estos recurren con citología benigna, debe considerarse el tratamiento quirúrgico o la inyección de etanol percutánea basándose en la presencia de síntomas compresivos o motivos estéticos, pero si son asintomáticos pueden ser seguidos de manera conservadora. El seguimiento de los nódulos tiroides con citología benigna debe ser determinado de acuerdo al patrón ecográfico. Los nódulos con alto riesgo de malignidad deben ser sometidos a una nueva ecografía y PAF dentro de los 12 meses. Aquellos con grado intermedio o bajo riesgo deben repetir la ecografía entre los 12 y 24 meses. En estos casos, si se evidencia un crecimiento del 20% en al menos una dimensión del nódulo con un aumento mínimo de 2 milímetros o más del 50% de cambio de volumen, se puede repetir la punción o se puede continuar el seguimiento con ecografía y punzarlo en caso de que siga creciendo. En los nódulos de muy bajo riesgo se desconoce la utilidad del seguimiento ecográfico y el crecimiento del nódulo como indicación de PAF. En caso de repetir la ecografía debe ser a partir de los 2 años. Cuando un nódulo fue sometido a 2 PAF y estas son compatibles con citología benigna, no está indicado el seguimiento ecográfico del nódulo. El seguimiento de los nódulos que inicialmente no tienen indicación de punción se basa también en el patrón ecográfico. Los de alto riesgo tienen indicación de repetir la ecografía entre los 6 y los 12 meses. Los de riesgo bajo e intermedio entre 12 y 24 meses. Para los de muy bajo riesgo se desconoce la utilidad y el intervalo apropiado de una ecografía de seguimiento. Si se realiza, debe ser a partir de los 24 meses. Los nódulos menores a 5 milímetros sin criterios ecográficos de alto riesgo no requieren ecografía de seguimiento de rutina. En caso de realizarla, debe ser a partir de los 24 meses. Por último, estos son algunos tratamientos mini-invasivos que están empezando a utilizarse para el tratamiento de nódulos tiroideos. La ablación con etanol es recomendada para nódulos puramente quísticos y sintomáticos. La termoablación se realiza en primera línea con radiofrecuencia o láser. Está indicada en nódulos benignos sólidos sintomáticos o por motivos estéticos o en caso de recurrencia o persistencia de síntomas luego de la ablación con etanol de una lesión quística. Este algoritmo resume el manejo de un nódulo tiroideo. El primer estudio que solicitamos es la ecografía. Si el nódulo tiene un patrón de riesgo de malignidad alto o intermedio, se indica la punción cuando mide 1 centímetro o más. Si tiene un patrón de riesgo bajo, a partir del centímetro y medio. Y cuando el riesgo de malignidad es muy bajo, recién a los 2 centímetros. Si la tiroides es normal, tiene nódulos de características ecográficas de benignidad o de tamaño menor al sugerido para indicar la punción, entonces no se realiza la PAF. Con respecto al resultado de la punción, si es Bethesda 1 debemos repetirla. Si es Bethesda 2 es benigno y queda en control. Cuando es Bethesda 3 debemos repetir la punción y en caso de que esta segunda sea Bethesda 3 también, se indica la cirugía. Los nódulos con Bethesda 4, 5 y 6 tienen indicación quirúrgica. Cuando están disponibles, los marcadores moleculares pueden utilizarse para descartar cáncer en nódulos con Bethesda 3 y 4 y así evitar una cirugía por patología benigna. Como lectura recomendada les dejo las guías de la Asociación Americana de Tiroides. La última edición publicada es la de 2015 y en breve van a publicar las nuevas. Y por otro lado, el libro de Gregory Randolph de cirugía de tiroides y paratiroides. Muchas gracias por su atención.